Hola, estimada comunidad de IMEFI TV, los saluda Ezequiel Ramírez Gómez en un programa más de La Sombra de la Ley. El día de hoy estamos muy contentos porque vamos a hablar sobre un tema que es muy interesante, que es la defraudación fiscal y el lavado de dinero. Para eso tenemos un invitado de lujo en esta nueva experiencia que estamos teniendo en el programa de La Sombra de la Ley, que es el maestro José Agustín Celorio González. Él es abogado egresado del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. José obtuvo el reconocimiento de excelencia académica y la distinción al mejor promedio de su generación, ambos por parte del Tecnológico de Monterrey. Asimismo, recibió el diploma de excelencia para la licenciatura en Derecho por parte del Centro Nacional para Educación Superior. Dentro de los estudios profesionales de posgrado, José realizó estudios de especialidad en la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México respecto al sistema penal acusatorio y en materia de derecho tributario. En sede nacional es candidato a obtener el título de maestría en Ciencia Jurídico Penal por parte del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Aunado a ello y con relación a estudios internacionales, ha participado en el curso de especialización y profundización para la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo por parte de la Universidad de Santiago de Compostela. Durante su carrera profesional ha participado en diversos programas académicos, entre los que destaca el Programa Internacional de Excelencia Formando al Abogado Global por parte del Centro de Estudios Garrigues en Madrid, España, así como el Programa Internacional de Excelencia Derechos Humanos en el Marco Internacional por parte de la London School of Economics and Political Science en Londres, Inglaterra. Cuenta con la coedición de algunas obras, algunas consideraciones sobre derechos humanos en las sociedades postmodernas, entre las garantías y la eficiencia, misma que fue publicada por la revista de Derecho y Política Jurispolis, editada por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. Profesionalmente se ha desarrollado en la práctica del derecho en el despacho Garrigues, con sede en Madrid, España, y actualmente se desempeña como secretario general del Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario y ha formado parte de la firma de abogados Celorio. En el sector público también se ha desempeñado como fiscal federal encargado de la investigación del delito de lavado de dinero y delincuencia organizada en la Fiscalía General de la República, centrando sus investigaciones en hechos de corrupción internacional, delitos fiscales y tráfico de facturación. Formó parte de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación como director general de delitos fiscales y encargado de las mesas de trabajo para el combate al tráfico de facturación y esquemas agresivos de defraudación fiscal. Para mí es un honor tener a un invitado de este calibre, ex compañero de la maestría en dogmática penal y también un gran abogado que aún y con lo joven que es, tiene una experiencia bastante profunda en el manejo del conocimiento del sistema judicial, del sistema de procuración de justicia y de un conocimiento teórico bastante amplio dentro de esta que es su formación académica y profesional. Bienvenido, estimado José. Esta es tu casa, este es tu programa. Espero que te sientas muy a gusto el día de hoy. Gracias, apreciable Ezequiel, gracias a tu auditorio y pues muchísimas gracias por esta amable invitación. Pues hoy hablaremos de dos delitos que parecen técnicos pero afectan directamente al país, que es la defraudación fiscal y el lavado de dinero. Para empezar, José, y ponernos un poquito en contexto, ¿nos podrías explicar qué es la defraudación fiscal y por qué es un delito tan relevante? Claro que sí. Miren, en términos generales, todos los ciudadanos mexicanos tenemos una obligación fundamental que es contribuir con el gasto público. Entonces, cuando la Constitución prevé en el artículo 31, fracción cuarta, esta obligación, se nos impone la carga de aportar, dependiendo cada acto y cada hipótesis previamente prevista en la ley, aportar y pagar ciertas cantidades. ¿Con la finalidad de qué? Pues con la finalidad de que el Estado
tenga determinados recursos, determinados solvencia financiera para poder proporcionar los servicios que son seguridad, salud, educación, etcétera, ¿no? Entonces, la defraudación fiscal en principio implica quebrantar esa obligación primigenia que todos nosotros tenemos y quebrantarla con determinadas características, ¿no? Porque existe una común distinción entre una infracción administrativa y un delito. Entonces, en principio y a muy grandes rasgos, la defraudación fiscal implica quebrantar la obligación tributaria de pago de contribuciones, con las características que el propio Código Fiscal en el rubro de delitos va a exigir. Este reproche que hace el Estado, pues se vuelve un tema interesante porque ¿cuál ha sido, me imagino, esta evolución en torno a esta obligación? No creo que haya sido algo que de forma bastante espontánea se haya dado, sino más bien ha sido un producto de la evolución de este doble esquema dual, ¿no? De la obligación de contribuir de forma proporcional y equitativa al gasto público, pero también estas consideraciones que tú comentas en la ley, me imagino que han sido bastante estudiadas, ¿no? No cualquier cosa la podemos saltar de lo administrativo a lo penal, y este reproche se hace también atendiendo un contexto político y un sistema económico preponderante en nuestro país. ¿Tendrás alguna especie de forma de explicarnos cómo ha evolucionado el esquema de defraudación fiscal en los últimos años? Sí, por supuesto. Hay dos aspectos desde los cuales podríamos abordar la pregunta. El primero es un aspecto procesal. Okay. Como ustedes recordarán, el legislador ha insistido e insistió hasta que logró reformar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Si no mal recuerdo, en el 2019 vino esta propuesta de incorporar la defraudación fiscal en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, junto con el contrabando y junto con los delitos esquemas de corrupción, algunos. Exactamente, y facturación. Facturación apócrifa. Y además de esa incorporación que se da, se amplía el catálogo de delitos en materia de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y eso pues tiene un impacto profundo en nuestro sistema jurídico, que después es declarado inconstitucional, ¿no? ¿Es correcto? Adicionalmente, desde el plano sustantivo, la realidad es que el Código Fiscal de la Federación, desde el punto de vista de del catálogo de delitos que están previstos en el artículo 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación, que precisamente regula y sanciona los delitos de defraudación fiscal, no ha tenido sustancialmente modificaciones, pero por ejemplo en el caso del artículo 113 fracción tercera y 113 bis, que son los relacionados a la venta de facturas falsas, las famosas factureras, sí ha tenido cambios y modificaciones. Se amplió el margen de punibilidad, se cambiaron y reconfiguraron algunas conductas. Y otro de los delitos que también ha sido modificado en estos últimos años es propiamente los delitos relacionados con controles volumétricos por el tema de huachicol. Okay. Entonces, lo que el legislador ha venido reformando es el aspecto procesal en torno a la prisión preventiva oficiosa, y el aspecto sustantivo en torno a los delitos de facturación y de huachicol. Ese es un poco el clima y el termómetro político en materia de delitos fiscales en cuanto a sus cambios, ¿no? Ahora, este reproche se da en torno a qué actividades considera el Estado mayormente lesiva a los intereses públicos o a los intereses sociales que tiene. A mí me llama la atención que muchas veces en materia de punibilidad, ¿no?, los estándares que se utilizan para otorgar una sanción medida en pena privativa de la libertad muchas veces son más altos que inclusive temas como el homicidio o las lesiones, ¿no?, que podrían afectar a una persona. En este contexto, ¿cuál sería, en tu opinión, José,
¿Cuándo se volvió un tema prioritario para las autoridades, tanto fiscales y penales, el tema de la defraudación fiscal? Ahorita primero en defraudación fiscal y luego ya en su exponencial manifestación de lavado de dinero. Me parece que el tema de la defraudación fiscal, que siempre ha estado regulado de antaño, toma especial vigencia en el sexenio anterior. Okay. En el sexenio anterior se hace un especial énfasis en las contribuciones por un tema, me parece, político. Uh-huh. Una línea, una directriz política que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador pues marcó desde el punto de vista de los ingresos que tiene el Estado, principalmente provienen de nuestras contribuciones y no puede haber gobierno rico con pueblo pobre y todo una enseñanza de austeridad y un discurso de la debida probidad, ¿no? Claro. En torno al manejo de recursos públicos. Entonces, ese discurso de un adecuado manejo de recursos públicos aparejado a un debido cumplimiento de la obligación tributaria, es lo que genera una necesaria presión sobre los contribuyentes que en su caso puedan ser contribuyentes incumplidos o infractores de la norma penal tributaria. Entonces, a partir de ahí se hace un especial énfasis. Y todavía, si queremos ver en el sexenio del presidente Peña Nieto, la más grande forma de presión sobre los contribuyentes fue la famosa incorporación del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, porque recordemos que es en 2013 que se publica en 2014 este artículo y el propio artículo 113 que sancionan el tráfico de facturación apócrifa, ¿no? Entonces, me parece que fue en ese lapso, en ese inter, donde toma un mayor auge el combate a los delitos de defraudación fiscal y su complemento, que son las famosas factureras, ¿no? Sí, por ejemplo, hay un dato curioso. En 2019, el SAT detectó más de 9,000 empresas fantasmas que simulaban operaciones y que inclusive facturaban más que los ingresos del propio Instituto Mexicano de Seguro Social, ¿no? Este mayor número también ocasionó que el Estado, me imagino, tomara cartas en el asunto para efecto de regular este tipo de conductas. ¿Cuál sería entonces, o cómo conectamos nuestro delito de defraudación fiscal con el delito de lavado de dinero y cómo lo podemos ir viendo desde el punto de vista técnico y dogmático, estimado amigo? Perfecto, pues en principio el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, en su tercer párrafo, establece precisamente que el delito de defraudación fiscal y el delito previsto en el artículo 400 bis se podrán perseguir simultáneamente. Okay. Es decir, se habla de una persecución simultánea en torno a ambos fenómenos, ¿no? Que esto, desde el punto de vista de la dogmática penal, no es otra cosa más que un famoso concurso, concurso de delitos, ¿no? No lo tendría que haber dicho el artículo 108 porque la figura ya se encuentra en el Código Penal. Pero por si quedaba duda, lo cierto es que el legislador lo incorpora, ¿no? Ahora, hay una presunción en este párrafo que es que se presume cometido el delito de defraudación fiscal cuando existen ingresos o recursos que procedan de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Es decir, si hay lavado de dinero, se presume cometida la defraudación. Me parece que es una presunción, pues, vamos a decirlo, desaseada, porque no necesariamente es así, ¿no? Y creo que en materia penal, pues, tenemos que ser extremadamente cuidadosos. Con los principios de tipicidad, taxatividad. Es correcto, y sobre todo lo que normativamente podemos decir que es una presunción en el mundo penal, ¿no? El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, también conocido como lavado de dinero, se encuentra previsto en el artículo 400 bis del Código Penal
federal, ¿no? Y esto es importante para quienes estén interesándose por estos temas. El delito fiscal se regula en el Código Fiscal de la Federación, el delito de lavado de dinero se regula en el Código Penal, pero ambos se van a regular por normas procesales comunes, que es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, esto que es el concurso de delitos, pues precisamente implica que con una o con varias conductas infringes dos preceptos, ¿no? Dos preceptos legales. La pregunta es si es posible infringirlo más allá de que lo establezca el propio artículo 108, ¿no? Claro. Entonces, en esta pregunta, pues es cuando empiezan, sobre todo desde el punto de vista dogmático, empiezan los asegúnes. Hay quienes dicen, pues no es posible, ¿no? Hay quienes dicen sí es posible y hay quienes dicen es posible con determinadas reglas y características, ¿no? A mí me parece que es posible con determinadas reglas y características. ¿Cuáles serían esas, Pepe? ¿Cómo lo podemos vincular? Y si se puede dar un ejemplo para aquellas personas, ¿Sí? Porque nuestro público generalmente son contadores, fiscalistas, gente que como tú está muy versada con el esquema, pero también no dudo que haya otro tipo de perfiles que nos están observando y que lo pudiéramos acompañar con un ejemplo práctico. Claro, me parece que lo primero que tenemos que tener en consideración es cómo se puede configurar el delito de lavado de dinero y cómo se puede configurar el delito de defraudación fiscal. Eso es por lo que tenemos que comenzar. Y dado que es un espacio relativamente corto y no nos queremos extender demasiado tiempo en esta explicación, a mí me parece que lo que la audiencia debe tener presente es que el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita tiene dos momentos. El primer momento lo constituye la actividad ilícita precedente. Ese primer momento es donde los bienes, los derechos o recursos tienen su origen, ¿no? Claro. Y ese primer momento necesariamente debe de ser ilícito. Ok. Y hay un segundo momento que es el momento de qué se hace con esos recursos. Precisamente la fracción primera del artículo 400 bis, Que es el blanqueo de capitales. que es el blanqueo de capitales como tal, establece 15 conductas en su primera fracción y 4 en la segunda, asociadas a lo que puedes hacer con esos recursos ilícitos. Transferir, poseer, invertir. Claro. Si tenemos esto claro, nosotros debemos de identificar en qué casos esa actividad ilícita precedente puede estar asociada a un delito fiscal. Ok. Y entonces ahí nos vamos al mundo fiscal. Exacto. Y el delito fiscal, como les decía, regulado en el Código Fiscal, está en el artículo 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación. Y el artículo 108 pues tiene una descripción muy genérica, ¿no? Porque él puntualmente dice: comete el delito de defraudación fiscal quien, con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución. Y después dice, u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. De este Que es a artículo, lo mejor reducir su tasa. Sí, bueno, vamos a poner dos casos. En el primer caso, que es con uso de engaños omitir el pago, pensemos que un contribuyente, y en el caso particular del impuesto sobre la renta, es decir, un impuesto que va a gravar, va a exigir el pago de contribuciones sobre tus ingresos. Pensemos que un contribuyente realiza alguna serie de actos engañosos. Sí. ¿Con la finalidad de qué? De que ese pago de contribuciones pues sea mínimo o nulo. Sí, la cosa es que lo que no quieren las grandes empresas, ¿no? O creo que cualquier contribuyente en general,
la idea que permea es no pagar, ¿no? Yo lo que no quiero es pagar. Y si pago, pagar lo menos que se pueda. Entonces, pensemos que un contribuyente contrata con estas famosas empresas facturadoras de operaciones simuladas, factureras, y se contrata con la única y exclusiva finalidad de que la empresa facturera le expida comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, y entonces lo que un contribuyente hace en esta lógica es darle efectos a esos comprobantes fiscales para disminuir la base y en consecuencia pagar una cantidad mínima o nula. Okay. En ese caso, pues estaría configurando el engaño y la omisión del pago al que estaría obligado, ¿no? Porque de no haberse dado esa simulación, esa actividad engañosa, hubiera salido un monto a pagar mucho mayor. Claro. La pregunta es si en ese caso se podría configurar la actividad ilícita precedente. Okay. A mí me parece que no. Lo que tú tienes es un caso de defraudación fiscal en un sentido estricto, porque la empresa, al obtener esos ingresos por los cuales debe de pagar impuestos, en este caso, posiblemente son ingresos ilícitos. Sí. Posiblemente la empresa se dedica a vender mesas y si hace sus mesas, compra su material, lo vende a distintos clientes de manera lícita. Claro. Entonces, en principio lo que hay es un caso de defraudación. Exacto. El cambio o la posibilidad de lavado de dinero se daría con la segunda parte de este artículo 108, que es precisamente obtener la finalidad, ¿no? Un beneficio indebido. Sí. ¿Y cómo podría un contribuyente obtener un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal? Okay. Y esto posiblemente lo podemos advertir en un caso de devolución de impuestos. Ahora que estamos en un tema de que personas físicas, ¿no? En una etapa de estar esperando el tema de la devolución. Pues dame un minuto, Bebe, porque está muy interesante este tema. Vamos a un corte comercial en su programa La Sombra de la Ley y regresamos con nuestro invitado estrella, el maestro José Agustín Celorio González. ¿Cansado de cargar pesados libros fiscales y leyes que siempre necesitas tener a mano? Con Contribu, todo eso queda en el pasado. Ahora tienes todo lo que necesitas desde la palma de tu mano. Consulta desde tu celular o tu laptop toda la información fiscal que necesitas. Ley del ISR, LIVA, LIEPS, Código Fiscal de la Federación, reglamentos, la Resolución Miscelánea Fiscal, Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social y muchos más. Tendrás todo correlacionado con fuentes oficiales como el Diario Oficial de la Federación, la Cámara de Diputados, el SAT, la UMA, la SUIS y salarios mínimos, entre otros recursos clave. Además, con Contribu puedes consultar años anteriores, toda la historia fiscal a tu alcance. Disfruta de nuestro canal editorial, donde encontrarás artículos, opiniones, videos y contenido relevante para mantenerte al día con las últimas novedades fiscales. Y para hacerlo aún más práctico, guarda tus consultas frecuentes en Mis Listas. Así tendrás toda la información que necesitas a un clic de distancia. Olvídate de cargar pesados libros. Tenlo todo en un solo lugar con Contribu. Contribu, tu acceso digital a la información fiscal más completa y actualizada. Para más información, contáctanos. Hola, mi nombre es Miriam Dolores Altamirano Santander. Te invito al próximo curso que vamos a dar en IMEFI, Elementos Básicos para elaborar un dictamen pericial contable, en donde vamos a hablar qué hace un perito, cuál es su campo de acción y la mejor forma o la forma que se recomienda para realizar un dictamen de manera profesional. Los esperamos. Inscríbanse. Gracias.
Hola amigos, mi nombre es Jorge Briones y quiero invitarte al curso que hemos preparado para preparar la devolución o solicitudes de devolución de impuesto al valor agregado. Este curso lo hemos preparado a efecto de ver cuáles son el procedimiento general en materia de devoluciones, por supuesto ver cuál es la normatividad aplicable y enfocándonos exclusivamente en la determinación del impuesto al valor agregado y en aquellos casos en los que resulte un saldo a favor, pues cuál es el procedimiento para solicitar su devolución. Desde el análisis, por supuesto, de papeles de trabajo para su determinación, llenado de la declaración, distinción de los diferentes actos o actividades que se entienden en la ley del impuesto al valor agregado, actos grabados, actos exentos, actos no objeto, actos grabados a diferentes tasas, por supuesto su empalme con la importante emisión del comprobante fiscal digital por internet, ver cuál es el plazo de presentación de la solicitud de devolución, el plazo que tenemos para tratar de recuperar estos saldos a favor y los plazos que tiene la autoridad fiscal para hacer estas devoluciones de saldo a favor, casos de improcedencia y por supuesto algunos papeles de trabajo o cédulas recomendables para aterrizar este procedimiento, así como las fichas de trámite y medio de presentación una vez que tengamos ya determinados tus saldos a favor y las declaraciones presentadas. Y por último, también observar algunas recomendaciones para prevenir futuros requerimientos de la autoridad y una vez en caso de que la autoridad haya decidido requerir información adicional, pues recomendaciones al respecto. Los esperamos. Estimada comunidad IMEFI, los saluda el doctor Ezequiel Ramírez Gómez en este su programa La Sombra de la Ley. Para los que nos van sintonizando, estamos con nuestro invitado estrella, el maestro José Agustín Celorio González, hablando sobre la defraudación fiscal y su vínculo con el lavado de dinero. Y previo, antes de salir de corte, estábamos explicando algunos supuestos en donde el lavado de dinero y la defraudación fiscal se pueden configurar. Estimado José, continuando esta explicación y haciendo un preámbulo sobre el mismo, entonces, ¿cómo materialmente podemos tener un ejemplo en donde la defraudación fiscal pudiera dar paso al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ¿no?, conocido como lavado de dinero? Y en tu visión, ¿cuál ha sido en tu experiencia este camino dogmático y práctico que te ha tocado recorrer? Sí, pues muchas gracias, Ezequiel, de nueva cuenta a todo el auditorio. Continuamos con esta breve charla y decíamos, en el caso de el lavado de dinero, pues distinguir dos momentos, ¿no? La actividad ilícita precedente, donde se originan los bienes, los derechos o los recursos ilícitos, y un segundo momento, naturalmente posterior, en donde la persona realiza alguna conducta con estos bienes, derechos o recursos. Transferir, invertir, poseer, transportar. Y decíamos que para que pueda darse el caso de defraudación fiscal como actividad ilícita precedente, se deben de reunir determinadas características. Y ahorita analizamos la primer parte del artículo 108, asociada a la omisión con uso de engaños de contribuciones, que decíamos en principio no configuraría como una actividad ilícita precedente, pero la segunda parte del artículo 108, que hace alusión a la obtención de un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal, a mí me parece que sí es una hipótesis factible de configurar la actividad ilícita precedente, ¿no? Y decíamos, antes de irnos al corte comercial, que esa posibilidad se puede dar con las famosas devoluciones de impuestos. Es correcto. Cuando un contribuyente realiza una solicitud de devoluciones y se devuelve una cantidad que en principio tiene un origen de su solicitud de devolución ilícita, podríamos nosotros afirmar válidamente que esos recursos que está transfiriéndole el Estado al contribuyente con motivo de la devolución son recursos ilícitos.
Ok. ¿Por qué? Porque el motivo de la devolución está sustentada En un hecho ilícito. en un hecho ilícito, que es posiblemente toda una falsedad documental elaborada por el contribuyente para tener acceso a estas cuotas ilícitas, ¿no? O sea, no solamente no te contribuyo, sino que inclusive solicito la devolución. De manera ilícita. Parámetros de manera ilícita. Entonces, cuando pasa esto, es decir, cuando un contribuyente solicita una devolución de cantidades o de contribuciones sustentada en una trama fraudulenta, Uh-huh. porque evidentemente el contribuyente no tiene derecho a esas devoluciones, pero genera toda una película, Sí. toda una ficción de manera ilícita para obtener y tener acceso a ellas, y el Estado le devuelve esas cantidades, entonces podríamos decir que efectivamente ya hay una actividad ilícita que origina esos recursos. Entonces, en ese caso podríamos estar configurando esa fase 1 del lavado de dinero que decíamos, donde se originan los bienes, derechos o recursos. Ok. Sí, porque uno lo pudiera pensar desde otra expectativa, ¿no? De, bueno, es que no causa gravamen el extorsionar, ¿no? Exactamente. Pero si la ficción se genera desde este punto de vista, sí pudiéramos estarlo configurando. Entonces, en ese caso, por ejemplo, de devoluciones, que reitero, ahora está muy de moda por las épocas, pues precisamente el Estado devuelve una cantidad que el contribuyente no tiene derecho, pero no solo que no tiene derecho, sino que generó toda una trama ilícita para ello, y recibe esas cantidades, y entonces el propio artículo 400 bis tiene incluso una conducta que es la de poseer. Claro. Pero el contribuyente no solo va a poseer, sino que pensemos en una devolución de miles de millones de pesos. Uh-huh. ¿Qué pasa? Sucede ese tipo de devoluciones, y entonces el contribuyente, pues, ¿qué hace? Transfiere, invierte, ¿no? Posee naturalmente. Uh-huh. Ahí me parece que se configura esta posibilidad de que exista el lavado de dinero y la defraudación fiscal. Entonces, un primer requisito para que se dé es que la actividad ilícita precedente Uh-huh. de naturaleza tributaria sea sobre una cuota tributaria autónoma. Okay. Por eso decía con determinadas características. Uh-huh. Y esta autonomía de la cuota tributaria, como lo es la devolución, que es decir, nada tiene que ver con el propio ingreso del contribuyente en principio, Claro. sino que es una cantidad autónoma que el Estado le transfiere al contribuyente. Uh-huh. Esa autonomía de la cuota tributaria es lo que convierte o permite jurídicamente hablar de lo que el lavado de dinero exige como objeto del delito, que son los bienes, los derechos o los recursos. En este caso serían recursos. Ya encuadraría completamente en esta Absolutamente en esta descripción. Otro caso, por ejemplo, donde podría configurar perfectamente el lavado de dinero y la defraudación fiscal es el tema de las retenciones. Ok. Normalmente los contribuyentes, y no me salgo del impuesto sobre la renta, ¿no? Sí, no, porque es el más común y creo que todos estamos más familiarizados. El contribuyente, una persona que obtiene determinados ingresos, Uh-huh. puede optar por contribuir, por ejemplo, a través del mecanismo de asimilados a salarios, sueldos y salarios, y en ese mecanismo de contribución hay una fórmula que es la retención de las contribuciones. Uh-huh. ¿Y qué significa que hay una retención de contribuciones? Significa que la persona que paga esas cantidades por concepto de sueldos o asimilados a salarios retiene una cantidad específica por concepto de contribuciones. Claro. Entonces, la persona física, pensemos que tiene un sueldo de 100 pesos, pero por las contribuciones que tienen que ser retenidas, en realidad es de 130, ¿no? 135. Uh-huh. Entonces, esos 35 los retiene la empresa que paga, y la obligación de la empresa que paga es enterarlos. Claro. Es decir, ponerlos a disposición del Estado. Claro.
con un plazo o con un tiempo máximo que es el día 17 del mes siguiente. Grandes esquemas de defraudación fiscal se sustentan en la omisión del entero de las retenciones. Ok, o sea, nada más te retengo, pero no hago El pago de esa retención. Pensemos empresas que tienen registradas a 400, 500, 600, 1000 personas, en donde hay retenciones de todos esos ingresos. En principio, el sujeto causante del impuesto, la persona física que está motivando esa contribución, es el trabajador. Es correcto. Pero por una ficción, por una construcción normativa, la ley del impuesto sobre la renta le otorga o le traslada la obligación de pago a la empresa. Sí. A mí me parece que en los casos de retenciones tenemos también una cuota tributaria autónoma que no forma parte del patrimonio de la empresa. De la empresa, no es su dinero, No es su del dinero. trabajador. Que en principio le retiene al trabajador para pagar esas contribuciones. Entonces, si la empresa no realiza el pago de esas contribuciones, me parece que en ese momento, es decir, el día 18, ya es una cantidad que no tendría que tener la empresa en su poder. Es correcto. Y más aún, si tendría la obligación de enterarla y no lo hace, no solo no es de la empresa, sino aparte es un recurso ilícito Es correcto. que tiene la empresa. Entonces, en ese caso, me parece que se vuelve a dar la condición de esa cuota tributaria autónoma que perfectamente configura la primer parte del lavado de dinero, que es la actividad ilícita precedente. Y en una lógica económica, ¿qué va a hacer la empresa con esas cantidades retenidas, no pagadas? Pues las va a transferir a trabajar. o ponerlas a trabajar a ¿No? través de inversiones o gastárselas, yo qué sé. Sí, o lo de menos poseerlas. O de ¿no? menos Como poseerlas, pero ya estarías configurando el delito de operaciones. Claro. Entonces, reitero, no toda defraudación te lleva al mundo del lavado, sino solo aquellas defraudaciones en donde haya una cuota tributaria autónoma, ¿no? Ok. Ahora, muchos de las personas que nos ven en este programa, pues son exitosos empresarios, ¿no? Son contadores. ¿Qué puede hacer un contador, qué puede hacer un ciudadano simple para no caer en este tipo de prácticas? Porque en ocasiones son estrategias fiscales, ¿no? Que se venden como parte de productos, de prestaciones de servicios, de a lo mejor algunos despachos que quieren de alguna forma bajar ¿Sí? la base tributaria o que quieren una devolución de un impuesto general. ¿Cuál sería la recomendación para prevenir y para no caer? ¿Y qué señales de alerta a lo mejor podríamos tener nosotros que pudiéramos identificar y no configurar estos dos delitos? Claro, mira, como lo comentabas al inicio con la semblanza, estuve colaborando un tiempo en la Secretaría de Hacienda, particularmente en la Dirección de Delitos Fiscales o de Combate de Delitos Fiscales. Y la realidad es que veía una cantidad de casos, era como trabajar en el Seguro Social, Ok. ¿no? O sea, caso tras caso, enfermo tras enfermo. Enfermo tras enfermo. Y había desde planeaciones muy rebuscadas por despachos muy reconocidos, internacionales incluso, y lo más burdo, ¿no? Y la realidad es que la legislación en materia de contribuciones está muy acotada. No hay margen a la disminución, al diferimiento o al pago de contribuciones como lo desearían los contribuyentes. Es correcto. Sí. Es muy acotado el margen que la ley permite. Entonces, la mejor recomendación, la mejor planeación es pagar tus todo. impuestos. Sí. Todo. Porque en el momento en que el contribuyente comienza a pensar cómo no pagar, Ajá. se va a quedar con las ganas de más.
Sí. porque la legislación es muy acotada. Y las únicas formas o las únicas maneras de dejar de pagar saciando esas ganas, pues, inmensas, ¿no? Sí, de sí, todos sí, los sí, ciudadanos de no pagar, es a través de planeaciones ilícitas, donde hay simulación, donde hay una compra de facturas, donde hay contratación de diversos servicios que en la realidad nunca acontecen. Y como les decía a los compañeros, todo llega a las cloacas de la simulación. Claro. O sea, todo tipo de planeación ilícita. El follow the money gringo. Exactamente. ¿No? Sí. Llega a las cloacas. Es como el drenaje. O sea, toda investigación de corte penal tributario bien hecha te va a llevar a un mundo de cloacas tributarias en donde el contribuyente no va a poder dar una explicación razonable de su planeación. Entonces, la recomendación para los empresarios es, tenemos o tienen que jugar con las reglas que marca el canon. Si se tiene que pagar cantidades excesivas de impuestos, lo legal, lo lícito es pagarlas, ¿no? Claro que da mucho coraje cuando se observa un desvío de recursos, claro, o una mala aplicación de los recursos públicos, porque por supuesto que los empresarios, los trabajadores que tienen que verse afectos en cuanto a sus retenciones, pues observan que se están utilizando esos recursos. Sí, cuando no ven sus impuestos bien invertidos, ¿no? O bien aplicados. Tienen servicios públicos de forma digna, que no tienen prestaciones de salud de forma consciente, de que ahora el escándalo de corrupción ya salió y se están robando cualquier tipo de material, ¿no? O están desviándolo para algún fin político, proselitista, etcétera. Pero eso no exime de una u otra forma la obligación de contribuir, ¿no? Por supuesto. Y algo muy importante es que nos debemos de educar desde el punto de vista tributario, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Pues que los empresarios deben conocer esos aspectos básicos que no necesariamente están asociados a su formación, porque pueden ser ingenieros, arquitectos, administradores, financieros, que no necesariamente tienen un acercamiento con el derecho. O con la contabilidad. Pero sí creo que debe de haber un ABC mínimo de cómo evitar la defraudación. Porque lo cierto es que muchas veces estos asesores, pues, como se dice coloquialmente, le endulzan el oído a los empresarios. Se les vende una estrategia donde le dicen al empresario, vamos a disminuir el pago de tus contribuciones, y pues el empresario válidamente dice, pues adelante, pues para eso te estoy contratando, ¿no? Para que pague menos impuestos. Pero lo cierto es que muchas veces esas planeaciones son ilícitas. Es cierto. Entonces lo que se recomienda es, por una parte, la educación tributaria y por otra parte, los famosos programas de debido control empresarial, ¿no? Donde cuando se logran determinadas características empresariales es necesario verificar qué es lo que se está haciendo en el seno corporativo desde el punto de vista tributario. Claro. ¿Dónde te pueden localizar, Pepe, a ti que estás ahora en una etapa incorporándote a la vida privada, ¿no? En el ejercicio profesional del esquema tributario, del esquema penal? Y también entiendo que también ofrecen una gama de oferta académica, ¿sí? y profesional. Pues nosotros, querido amigo, tenemos el Centro Mexicano de Estudios en el Penal Tributario, que por cierto el pasado 9 de mayo cumplió 11 años de haberse formalizado. Y el Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario es una institución académica cuyo principal objetivo es la divulgación de estos temas asociados a la prevención de delitos fiscales, la prevención del lavado de dinero, los sistemas de debido control empresarial.
Y precisamente en las redes nos pueden encontrar así, como si ustedes le ponen Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario, está la página de Facebook, en donde nos pueden seguir, y comúnmente nosotros organizamos pláticas, seminarios, diplomados. Nuestro diplomado pionero es el diplomado en Derecho Penal Tributario, que precisamente dura alrededor de 6 meses. Se abordan cada uno de los delitos en particular, ¿no? El delito de defraudación fiscal, delitos contra la contabilidad, contra el RFC, factureras, hidrocarburos, lavado de dinero, que no es esencialmente un delito fiscal, pero ya vimos que se puede vincular. Y evidentemente lo que se busca ahí es darle a los abogados, a los contadores e incluso a los empresarios esas herramientas básicas necesarias de identificación de estos fenómenos, ¿no? Pues está excelente. Yo doy fe, ¿no?, de que este centro ha hecho bastante por difundir. También creo que tienen la preparación, ¿no?, para el tema de compliance, entiendo, y para la Comisión Nacional Bancaria, ¿no?, para entrar ahí como... Sí, también recordemos que en el tema del régimen de prevención hay determinadas certificaciones. Una de ellas es la de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en las que el centro ha colaborado de manera activa para que sus integrantes, los miembros que buscan formar parte del centro, tengan esa guía de estudio, ¿no? Una guía de estudio que es una preparación para el examen, para la certificación. Y lo que también hemos hecho es congregar a expertos, ¿no?, que son precisamente los profesores que nos apoyan en la impartición de estos módulos, de estas clases. Personas que se han dedicado profesionalmente, académicamente a la materia de prevención de lavado, de la prevención de la defraudación fiscal, ¿no?, el combate a la defraudación fiscal y lavado de dinero. Y la verdad es que eso vuelve muy enriquecedor todo, porque no solo es teórico, sino práctico. Y que en esta parte teórica hay una serie de países que están haciendo cosas bien interesantes, ¿no?, en cuestión de blanqueos de capitales. Por ahí España, pues obviamente pionero en este tipo de conductas, y en el estudio de análisis dogmáticos para contribuir a la formación de los delitos, ¿no? El tema también de Latinoamérica, que ha ido cambiando poco a poco, ¿no?, y se ha ido involucrando, orientado a grandes escándalos que lamentablemente han salido, ¿no?, en el esquema de la agenda política. Pues José, para mí ha sido un privilegio tenerte el día de hoy en tu programa La Sombra de la Ley. Espero que más adelante nos vuelvas a acompañar con otro tema de sumo interés para la gente. Nos queda muy claro estos dos vínculos, ¿no?, que existen entre la defraudación fiscal y el lavado de dinero. Y yo agradecido, estimado amigo, que hayas aceptado el día de hoy la invitación, y reiterándote que esta es tu casa y ojalá nos podamos volver a ver. Amigo, un mensaje para nuestros compañeros, dónde te pueden seguir, qué pueden hacer para estar en contacto contigo. Muchas gracias, apreciable Ezequiel, gracias al auditorio por sintonizarnos el día de hoy. Nos pueden, reitero, seguir en la página de Facebook, en redes sociales del Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario. Si ustedes mandan un mensaje, seguro podremos entrar en contacto, y pues simplemente decirles que es fundamental estar empapados de estos temas. El tema de contribuciones es fundamental para un sano desarrollo empresarial, pero sobre todo un sano desarrollo del Estado mexicano, ¿no? Somos nosotros, los contribuyentes, los que aportamos, los que contribuimos, valga la redundancia, al gasto público, y de no ser por ello, pues el sistema financiero del Estado posiblemente vendría abajo, ¿no? Entonces, claro, la importancia de contribuir es fundamental para que el Estado pueda prevalecer, ¿no? Ese sería el mensaje. Agradecerles de nueva cuenta por sintonizarnos, por su tiempo, por la invitación, amigo, y aquí estamos a la orden. Muchísimas gracias, Pepe. Pues muchísimas gracias, estimados compañeros de esta comunidad de IMEFI TV, en su programa La Sombra de la Ley. Recuerden combatir la defraudación y el lavado de dinero
No es un tema técnico, es una causa también de justicia social. Les agradecemos mucho, los esperamos el próximo lunes en punto de las 12 para un nuevo programa. Yo soy el doctor Ezequiel Ramírez y este fue su programa La Sombra de la Ley. Muchísimas gracias.